arranco yo. Eh, en el capítulo 15, o sea, todos los capítulos cuentan más o menos cómo los mataron a palo a los dos, a Don Quijote y a Sancho Panza. En el capítulo 15 retoma la tercera parte diciendo que Quijote y Sancho Panza se meten en un bosque a buscar a Marcela, llegan a un prado, se quedan a dormir la siesta, y Rocinante ve unas yeguas muy hermosas, se acerca para ver qué onda, y para mala suerte de él, los arrieros de la yegua lo ven y lo matan a palo a Rocinante, lo dejan en el piso malherido. Don Quijote ve esto, va corriendo a vengar a su corcel, lo muere a palo, a él y a Sancho Panza también. Y después el capítulo cuenta cómo están los dos tirados dialogando sobre las leyes de la caballería, sobre el bálsamo milagroso que Don Quijote nunca hizo y que va a ser en unos capítulos. Y bueno, termina el capítulo diciendo Don Quijote pidiéndole a Sancho Panza que lo ayude a levantarse, que lo suba en su asno, que era lo único sano que había quedado, y ahí seguían su camino. Ahí empieza el capítulo 16, donde llegan a una venta que Don Quijote imagina que es un super castillo. Los recibe el ventero, la esposa del ventero y la hija, junto con una moza que trabaja ahí que se llama Maritornes. Bueno, los atienden, les preparan unas camas, le atienden las heridas a Sancho Panza y a Quijote. Y en la misma habitación en la que se alojan ellos dos había un arriero. Bueno, Maritornes, que es esa moza que trabajaba ahí, y el arriero habían acordado esa noche tipo pasar la noche juntos, un momentito a solas. Y el problema surge porque Don Quijote no pudo, por todas las heridas que tenía y por cómo se comió la cabeza con el castillo, se quedó sin dormir y imaginó que Maritornes estaba completamente enamorada de él y lo iba a visitar esa noche para pasar la noche con él. Entonces cuando Maritornes entra a la pieza, la agarra a Maritornes, la sienta en su cama y le da todo un discurso de lo bella que es y por qué no, y le explica también el por qué no puede estar con ella, porque toda su pasión y amor está dedicado a Dulcinea. Claro, la mujer, ya desesperada, diciendo, salí acá. Y bueno, en el medio de la conversación entra el arriero, escucha todo lo que Don Quijote le dice a la mujer, se acerca, lo caga a palo y lo deja inconsciente a Don Quijote en el piso, y ahí empieza todo un quilombo. Por todo el ruido de la pelea entre el ventero, se empieza a pelear con la mujer, con Maritornes, porque la culpa de todo el quilombo que pasó, Maritornes le pega a Sancho le pega al arriero, todo un quilombo. Hasta que entra un cuadrillero de la Santa Hermandad y frena todo porque cree que Don Quijote está muerto y quiere buscar al asesino. Ahí termina el capítulo 16. El 17 empieza con Quijote recuperando la conciencia y culpando a un gigante que controlaba un moro encantador. Lo golpeó mientras tenía una conversación amorosa con una doncella. Bueno, ahí es cuando por primera vez Don Quijote hace el famoso bálsamo sanador. Apenas lo toma, vomita todo. O sea, queda vacío completamente por dentro, vomita todo y se duerme 3 horas. Y cuando cuando se despierta, se siente bien, aliviado y sanado. Increíble. Entonces cuando Sancho Panza ve esto, dice, dame un poco de ese bálsamo, por favor. Lo toma y enferma mal. Se enferma, fiebre, dolores de panza, todo. Estaba tan mal que todas las personas que lo veían, incluyendo él, pensaban que se moría. Se moría ahí. Bueno, pasan las horas, Sancho más o menos se recupera y Don Quijote se quiere ir de la venta y termina discutiendo con el ventero porque según las leyes de caballería, por las leyes de la caballería él no debería pagar por ningún hospedaje, que eso lo deberían hacer gratis porque él es un caballero. Entonces se termina yendo al hospedaje y deja a Sancho Panza ahí, tirado. Y bueno, el ventero junto con otras personas lo agarran a Sancho Panza, le sacan todo y lo empiezan a boludear, a maltratar, por así decirlo. Quijote se acerca, vuelve,
no lo puede ayudar a Sancho, y Sancho se termina enojando porque Don Quijote le dice, bueno, estás mal, pero te ofrezco el bálsamo de nuevo que te había enfermado para curarte. Bueno, a todo esto aclaro que Don Quijote toma como excusa o como razón de los diferentes efectos que tuvo el bálsamo en él y a Sancho, que él es caballero y Sancho no. Bueno, termina el capítulo los dos yéndose de la posada o del castillo y partiendo rumbo. En el 18, Sancho, harto ya, me molieron a palo los arrieros, me molieron a palo mientras dormía, vomité todo el bálsamo, dice, Quijote, por favor, volvamos a nuestra casa. Y Don Quijote le dice, no, vamos a ir. En el camino Don Quijote ve dos polvaredas que confunde con dos ejércitos y ahí empieza todo, como que se emociona y empieza a decir, este es mi momento para demostrar, para establecer mi historia que va a quedar a lo largo de los siglos. Y ahí hay todo, corre 2 páginas de descripción sobre los caballeros que había en cada ejército, con sus escudos, con sus armas, todo. Muy extenso. Y bueno, Sancho al final de que describe todo eso se da cuenta que en realidad son ovejas, no ejército. Y Don Quijote dice, bueno, vos tenés miedo y por eso ves lo que querés ver. Uy. Perdón. Bueno, Quijote va y embiste a todas las ovejas, los pastores que dicen que está haciendo este loco, le tiran piedrazo, lo dejan maltrecho en el piso, le rompieron costilla y muela. Sancho se acerca a socorrerlo y ahí se da cuenta que el ventero le había robado todas las alforjas, la comida, todos los trapitos, el agua que tenían como forma de pago por el hospedaje. Ahí Quijote como que se desanima porque ve que le faltan los dientes y que para él era muy importante toda el habla y el transmitir correctamente todas las palabras que tenía, que iba de la mano con ser caballero. Y entonces, bueno, siguen caminando y Sancho lo intenta animar. Ahí termina el capítulo 18. Y el 19 empieza con Sancho, que esto me pareció importante, diciéndole a Quijote que todas estas desgracias que tuvieron en los últimos capítulos surgieron porque Quijote se olvidó de sus juramentos de no comer pan a manteles y de no tener relaciones con mujeres antes de cumplir su objetivo. Quijote le dice, sí, tenés razón, pero también es culpa tuya por no recordármelo. Bueno, los dos siguen caminando hambrientos hasta que se acerca la noche y de repente ven un grupo de fantasmas con un féretro que se acerca hacia ellos. Don Quijote, ya ido totalmente de la cabeza, va y ataca a los fantasmas, le quiebra la pierna a uno y mientras los otros huyen, al que le quebró la pierna le dice, decime quién sos o esto se pone peor. Y ahí, bueno, se revela que en realidad no son fantasmas, sino sacerdotes que llevan el cuerpo de un caballero fallecido. Muy lindo el Quijote. Mientras pasaba todo esto, Sancho le estaba robando los alimentos a los sacerdotes, porque estaba muerto de hambre. Después Sancho se acerca y ahí es cuando le explica al sacerdote que Don Quijote es alguien muy famoso, un caballero muy famoso y que es conocido, y acá creo que se lo nombra por primera vez como el caballero de la triste figura, que es el apodo que el narrador le termina dando al Quijote de acá en adelante. El Quijote se disculpa con el sacerdote como que le dice, jajaja, muy gracioso lo tuyo, pero estás descomulgado, y se va, sin decir nada más. Y ahí, bueno, Quijote y Sancho se van a comer a un valle y se dan cuenta que no tienen nada para beber, y ahí termina el capítulo. Y listo, era hasta el 19, ¿no? Listo. Hola, no sé si se me escucha. Bueno, buenísimo el resumen de Gianfranco. Lo único que yo anotaría es que no todos eran sacerdotes, lo que pasa que sobre todo este personaje último
es un bachiller, digamos, un estudiante. Lo que pasa que todavía en tiempos de Cervantes se llama clérigos a los ordenados y a todos los que estén incluso en la vida universitaria. O sea, todos los estudiantes en las universidades, como las universidades eran pontificias, se los consideraba legalmente clérigos, como si fuesen seminaristas y, y entonces entraban bajo el derecho eclesiástico y todo. Pero digo, no o sea, había sacerdotes efectivamente en el grupo, pero este último personaje creo que no, creo que era simplemente No, sí, era un bachiller. Sí, un estudiante. Pero se dice clérigo, ¿no? Justamente. ¿Alguno pudo leer alguno de estos capítulos? ¿Quiere comentar, agregar? Yo sigo robando un poquito de tiempo. Dale. A mí hay una cosa que no mencioné, pero me llamó la atención, que es cuando Don Quijote tiene esta discusión con el ventero que se quería ir sin pagar, básicamente. Que ahí creo que o que yo recuerdo es la primera vez que Don Quijote, cuando se va, tipo le dice, muchas gracias por atenderme y lo pedía en tu castillo. Y el ventero le responde, muriendo lo tuyo, pagame, y esto no es un castillo, es una venta. Y ahí como que Don Quijote duda y dice, es una venta, no un castillo. Bueno, me habré confundido. Y no sé, o sea, claro. Es como la primera vez que Don Quijote asume que se equivocó con respecto a algo que imaginé. Es cierto, es la primera vez. Y es donde justamente él lo sigue tomando como excusa para no pagar, ¿no? Porque si es una venta, menos tiene que pagar. Tiene un montón de pasajes de comedia física, digamos, ¿no? Muy gracioso, digamos. La escena es cuidar el parque juntos y todos se pegan entre todos. Es un pasaje hermoso a mí. A mí me encanta. Cuando dice que Sí, o sea, que Maritorne por miedo se acuesta con Sancho para esconderse. Claro, sí. El ventero entra y Sancho no sabe qué pasa, se le tiró porque una es bastante robusta en Maritornes. Sí. Y el arriero empieza también, ¿no? A tratar de socorrerla y quiere castigarla pensando que ella se le ha negado, ¿no? Y entonces dice, y así como el gato al rato, el rato la cuerda, el palo, una canción ¿no? Que todavía se escucha por ahí. Dice, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta prisa, menudear de pegarse, con tanta prisa que no se daban un punto de reposo. Y fue lo bueno que el ventero se le apagó el candil, y como quedaran oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que a donde quiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Y en todo eso aparece encima el cuadrillero de la Santa Hermandad, como una especie de policía de la época, ¿no? Que dice, ténganse todos a justicia, ténganse a la Santa Hermandad. Y el hombre topa con el cuerpo yerto del Quijote, que parece que está muerto y piensa que lo han matado, ¿no? Es realmente y después, bueno, es escenas que para nosotros nos parecen bastante asquerosas, pero hay un montón pero para ella le divertía mucho, que todos los vómitos sucesivos que aparecen. Sí, eso no lo quise contar. Pero bueno, efectivamente, sí, ¿no? Unos en la cara de otros, sí, bueno, sí, Quijote, sí. Después de esa guerra de los ejércitos
en el medio de la pelea que le tira un piedrazo que Claro. toma bálsamo de nuevo, pensando que se iba a sanar. El bálsamo es terrible, claro, les licúa el estómago. No, perdón, no sé si les pasó, pero yo me imaginaba que, claro, esa mezcla asquerosa de aceite con vino es como, ¿cómo puede tomar Claro, eso? iba a terminar mal, efectivamente. Y, y la descripción de los ejércitos, también hay un montón de ridiculeces, digamos, tan, tan, tan notables. A nosotros, bueno, nos parece, porque él mezcla ahí personajes, cosas que se decían en los libros de caballería de los pueblos antiguos, menciona a los escitas, a los persas, qué sé yo, y a su vez eso lo mezcla con la gente de la Mancha, ¿no? Y usa los apodos y formas de hablar de la literatura épica para referirse a ellos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, o sea, el poblado de olivos, que terzan y pulen sus rostros con el licor siempre rico y dorado, del dorado Tajo, ¿no? El río Tajo. Los que gozan de las provechosas aguas de vino genil, ¿no? El Tajo, el genil de España. Y después dicen, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, los que se alegran de los elíseos, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, ¿no? Son todos epítetos que podríamos encontrar en Homero, en la Ilíada, pero están relacionados a gente de España, ¿no? O después, bueno, cosas muy ridículas como y graciosas como la de cuando va describiendo las armas, o sea, los escudos de los distintos guerreros, y dice, venía en un escudo, tenía un gato de oro en un campo leonado, o sea, y el lema decía, era la letra miau. Dice que era el nombre, que era el inicio del nombre de su dama, pues se llamaba Miulina, hija del duque. Bueno, claro. Mm. Uh-huh. Después tiene dos pasajes donde apunta sobre la risa del Quijote. Bueno, uno es cuando lo mantean a Sancho, ¿no? Que lo mantean, lo ponen en esta manta, en esta sábana grande y lo tiran para arriba, ¿no es cierto? Y dice que si la cólera no se lo impidiera, el Quijote se hubiese reído, dice, ¿no? Y después, cuando Sancho le dice lo de la triste figura, ahí por primera vez se ríe el Quijote. Yo creo que es también la primera vez que dice eso. Bueno, dice cosas muy, muy lindas y en esa parte, ¿no? Porque el Quijote le dice a Sancho, ¿por qué me llamaste de la triste figura, ¿no? Y Sancho le dice, verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura que jamás he visto.
Y Quijote le dice, no es eso, sino que el sabio a cuyo cargo debe estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados, el del ardiente, el del unicornio, el del ave fénix, el caballero del grifo, el de la muerte, y por estos nombres insignias eran conocidos en toda la redondez de la tierra. Y así digo, el sabio, ya dicho, te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento, ahora que me llames caballero de la triste figura, ¿no? Como si el escritor futuro, digamos, ya es el que le pone a Sancho las palabras en la boca. Es muy misterioso y juega con esto de que son personajes ellos en una novela, ¿no? Borges va a explotar esto muchísimas veces también. Y entonces Sancho le dice, y Quijote dice que va a hacer pintar en su escudo una muy triste figura. Sancho le dice, no hay para qué gastar tiempo y dinero en hacer esa figura, sino que lo que ha de hacer vuestra merced es descubrir la suya y dar rostro a los que le miraren, que sin más ni más, sin ninguna imagen ni escudo, le llamarán el de la triste figura. Y créame que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, señor, y esto se ha dicho en burlas, Sancho le dice, esto se lo estoy diciendo en broma, que le hace tan mala cara el hambre y la falta de muelas que, como yo tengo dicho, se podrá muy bien excusar la triste pintura. Rióse Don Quijote del donaire de Sancho. Bueno, ya me aparece un párrafo que anota al pie, dice que Cervantes lo tiene que haber agregado a causa de algún censor o corrector o alguien que le leyó el capítulo y le dijo que si el Quijote atacaba, hacía violencia a clérigos, quedaría excomulgado, había excomunión, late sentencia al que golpea, digamos, afecta. Entonces aparece, o sea, supuestamente el bachiller ya se había ido porque ellos lo habían despedido y aparece el bachiller hablando, ¿no? Como si Cervantes lo trajera de golpe y le dice, olvidábaseme de decir que advierta a vuestra merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosas sagradas. Y cita un texto del Concilio de Trento, ¿no? Si alguno, persuadido por el diablo, etc. Y entonces el Quijote dice, no entiendo este latín, pero yo sé bien que no puse las manos sino en este lanzón. En las manos no la puso en los clérigos, sino en la lanza. Dice, cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni cosas de la iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas y vestigios del otro mundo. Yo formalmente no cometí un pecado, digamos, porque no ataqué a sacerdotes, sino a los que yo pensaba que eran fantasmas, ¿no? Hoy dice, en oyendo esto, el bachiller se fue, como queda dicho, ¿no? O sea, hizo aparecer y desaparecer al bachiller para introducir como esa especie de excusa, digamos, o tal vez de autodefensa de esa escena. Aunque yo creo que después se venga un poquito más porque cuando después de tanto hambre se sientan a comer de las cosas que habían quedado, de los alimentos que habían dejado estos sacerdotes y clérigos que habían abandonado todo, ¿no? Dice, se sentaron en la verde hierba y almorzaron, comieron, merendaron y cenaron en un mismo punto, satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera, es decir, con fiambres, que los señores clérigos del difunto, dice que pocas veces se dejan mal pasar, en la sémila de su repuesto traían.
Eh, bueno, de esto Unamuno no tiene tantos comentarios sobre este capítulo, sobre estos capítulos que leímos. Del capítulo 15 cita, ¿no?, la fe y la confianza del Quijote y de Sancho, ¿no? Cuando Quijote dice, yo valgo por ciento, ¿no? Cuando la escena de los yangüeses, de esta gente que él ataca primero, ¿no? Que eran un montón, y dice, yo valgo por 100, dice, ¿no? Dice el Quijote. Y dice Unamuno, no se sabe qué admirar más, si el heroísmo quijotesco, bajo la fe de yo valgo por ciento, o el heroísmo sanchopancesco, bajo la fe de que su amo valía por 100. Porque Sancho dice que confiado en el Quijote, lo acompañó, digamos, para atacar a los yangüeses, ¿no? La fe de Sancho en Don Quijote es aún más grande, si cabe, que la de su amo en sí mismo. Y después también ahí rescata una frase muy linda de Sancho, cuando el Quijote le dice, bueno, la próxima vez que nos ataquen no caballeros, atacá vos nomás, porque yo solo puedo atacar a caballeros, ¿no? Y Sancho le dice, yo soy un hombre pacífico, manso y sosegado, porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar, ¿no? Entonces Unamuno rescata esa frase como diciendo que los que se preocupan de las cosas del honor, de la honra, son los ricos, digamos, ¿no? que la gente que tiene preocupaciones por mantener una familia no se ocupan tanto de la honra, el honor, como esta especie de virtud medio espiritual, ¿no? Porque Quijote, digo, Sancho dice un poquito más adelante, no me molesta, dice él, que me hayan afectado el honor, me molesta que me duelen los palazos que me dieron, dice, ¿no? Y después del 16 del 16 habla de, bueno, de que Maritornes pasó del carnal arriero al espiritual caballero, ¿no? Y cómo Quijote se excusa, digamos, por amar a la del Toboso, ¿no? Y dice, me gustó la expresión de Unamuno, dice, eso es fina virtud y continencia y lo demás. Es decir, cuando la continencia y la virtud se sostienen realmente en el amor, digamos, y no simplemente no sé, por orgullo o lo que sea, ¿no? Dice, lo demás son tonterías, ¿no? Y como es virtud, dice, y tuvo esta virtud como es natural su recompensa, que fueron los puñetazos y pisotones que recibió Don Quijote. También rescata ahí Unamuno la frase que le dice Quijote a Sancho, que los que lo atacaron deben ser fantasmas, y por eso no hay que enojarse. Y dice Unamuno, este es el hondón de la sabiduría, que consiste en tomar por invisibles y fantásticas las cosas de este mundo, y así en virtud de tal tomadura no enojarse por ellas. Dice, hay que esperar el mundo sustancial, ¿no? Y acogerse a él. Esta es la fe honda y verdadera.
Y lo mismo, bueno, cuando habla del miedo de Sancho, ¿no? Dice, el miedo, sí, y solo el miedo a la muerte y a la vida nos hacen no ver ni oír a derechas, como le dice el Quijote, ¿no? No oyes ni ves a derechas. No ver ni oír hacia adentro en el mundo sustancial de la fe. El miedo nos tapa la verdad, y el miedo mismo, cuando se adensa en congoja, nos la revela. Bueno, ahí uno apunta una cosita del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Y después vino La aventura del muerto. Dice, supo vencer su miedo a lo fantástico, él que no lo tenía a lo real. A los fantásticos con lo fantástico se les vence, con el miedo a los amedrentados. Bueno, ahí termina un poquito lo que dice sobre estos capítulos. Y después creo que en el capítulo 18 también Don Quijote creo que le hace una frase a Sancho que ahora no me la acuerdo muy bien, que dice, no te preocupes, Sancho, que a pesar del hambre Dios proveerá porque hace que, no sé, con los justos y con los injustos y hace llover a los... Sobre los buenos y los malos, sobre los justos e injustos, sí. Es una cita del Evangelio y está amplificada ahí por el Quijote. Dice más cosas, pero está bueno, está bien. ¿Algún otro comentario? Bueno. Yo ya la armé, así que ahí mando el link. Llegar a Dios, por eso él dice que hay que ir sin nada. Y bueno, el último, el 56. No es de voluntad de Dios que el alma se turbe de nada, ni que padezca trabajos. Dios no quiere que el alma se turbe ni sufra. Que si los padece en los adversos casos del mundo, que si finalmente los casos sean las circunstancias, es por la flaqueza de su virtud, porque el alma del perfecto se goza en lo que se pena la imperfecta. El alma perfecta y el alma imperfecta, ¿no? El alma perfecta se alegra en lo que se entristece el alma imperfecta. Obviamente está hablando de alegría y tristeza espiritual, que es con la que arranca lo que leímos hoy, ¿no? Con el 50, ¿no? No se trata de el dolor simplemente humano, ¿no? Sino de o la alegría simplemente humana, sino esa alegría que está de tener a Dios con uno, o uno estar con Dios, más allá de que uno humanamente esté pasando. Pero el que todavía no se ha dado cuenta de eso, dice San Juan, va a sufrir de una manera distinta, digamos, ¿no? Al que el que tiene en el fondo de su sufrimiento, tiene la alegría de tener a Dios. Preguntas, comentarios. Padre, tengo una idea que no me acuerdo si era de San Juan de la Cruz, o estaba relacionada, pero que el cántaro tiene que vaciarse que tiene que ir llenándose a la vez que se vacía, algo así, como que no admite el vacío en sí mismo, la nada, sino que tiene que ir ingresando agua limpia para sacar el agua sucia. Es una idea que no sé de dónde viene,
pero está relacionado con lo de San Juan porque habla del cántaro y ¿qué Claro, puedo decir? exacto. Muy vago mi planteo, pero No, está bien, está bien. Y podría ser que esté en San Juan, honestamente dice tantas cosas San Juan que habría que investigar un poco más. Sí, es así. Tenemos que, en nuestra vida espiritual, tenemos que, podemos decir así, llenarnos de Dios, por decirlo de alguna manera. No basta con simplemente vaciarnos del mundo. Lo que pasa que en el lenguaje de San Juan, por lo menos el que plantea acá, como Dios no puede ser equiparable a nada de este mundo, cuando hablamos de cosas o de tener algo, de llenar con algo, siempre es como una especie de objeto que nuestra inteligencia o nuestra voluntad podría, o nuestros sentidos, perdón, no nuestra voluntad, nuestros sentidos pueden aprender, ¿no? Recibir. Y entonces, muchas veces él prefiere el lenguaje del vacío, el lenguaje de la nada, para hablar de Dios, ¿no? Esto, digo, en esto está siguiendo una línea que empieza en Dionisio Areopagita, por ejemplo, uno de los místicos cristianos de los primeros siglos, ¿no? Que él dice, Dios es una nada superesencial, ¿no? Es decir, antes que decir que Dios es algo, prefiere decir que Dios es una nada, pero no negar la existencia de Dios, ¿entiendes? Sino que como nuestra cabeza lo algo es siempre un objeto de pensamiento, algo atrapable, digamos, entonces prefiere decir que es más bien una nada, digamos, que con nuestra cabeza como que se desprenda de cualquier figura, imagen, cosa, ¿no? Dionisio dice una nada superesencial, ¿no? Y recurre a todas paradojas, ¿no? Es la tiniebla luminosa, dice Dionisio también, la tiniebla luminosa. San Juan lo va a usar también. En ese sentido, ¿no? Juan dice, debemos estar, el alma debe estar contenta en el vacío, ¿no? Pero no es justamente un vacío literalmente de ausencia, sino que es la presencia de Dios. Y esto va a ir apareciendo cada vez más, esto de que está en Dionisio, está en la nube del no saber, es otro de los clásicos de la vida espiritual, es un anónimo inglés probablemente, de la nube del no saber. El maestro Eckhart, también un sabio místico alemán, tiene algunas cosas medio heréticas, pero otras ortodoxas, pero todos insisten en esto, ¿no? Es que muchas veces nuestra vida espiritual pasa por imaginarnos a Dios, pensar en Dios, tener ideas sobre Dios, y finalmente son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, y no es Dios mismo, digamos, ¿no? Entonces, que no nos confundamos, ¿no? Y entonces a veces el encuentro final de la oración se da en un encuentro de personas, digamos, de presencias, digamos, ¿no? Más que de ideas o de sentimientos, ¿no? Es el misterio de la fe. ¿No parece, padre, a veces un poco como, sí, ser como contradictorio justamente con todos estos intentos de, no sé, capaz digo una burrada, pero pienso con un Santo Tomás de Aquino, en intentar como, no sé si definir o tratar como de... Bueno, Santo Tomás, sí, habría que leerlo bien, Santo Tomás, pero justamente él, en los primeros capítulos de la Suma, él dice justamente que
atraviesa este camino, ¿no? Y dice, finalmente podemos decir algo sobre Dios, podemos decir algo verdadero, aunque lo que podemos decir es tan pequeño al lado de lo que Dios es, que tenemos que mantener siempre la conciencia de que nos supera, digamos, ¿no? Pero Tomás justamente dice esto, ¿no? Es decir, que habla de la vía afirmativa, la vía negativa y la vía de superación de la vía negativa, ¿no? La vía positiva es cuando uno afirma de Dios una bondad que encuentra en las criaturas. Uno dice, uno encuentra la justicia, digamos, y entonces dice, bueno, Dios es justo. Pero después tiene que negar eso, tiene que decir, Dios no es justo como nosotros conocemos la justicia de las criaturas. Entonces, la vía negativa. Y después, bueno, la supervivencia, la justicia es una cosa tan alta, ¿no? que supera todo lo que es Dios mismo. O sea, que no es, ni siquiera es un atributo, es un atributo de Dios, pero coincide con su ser, con su ser. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando decimos que Dios es justo? Bueno, no sé qué decimos. No sé, Tomás dice, bueno, decimos algo verdadero, pero es más lo que nos quedamos sin decir. Entonces, en Tomás esa conciencia está permanentemente, digamos. Y eso se puede ver, por ejemplo, en todos los intentos que hace Tomás de cuando dice que Dios es el acto puro de ser, el ipsum esse subsistens, dice en latín, ¿no? El ser mismo subsistente. Justamente escapa toda definición, ¿no? Cuando dice, Dios, las definiciones encierran, digamos, recortan de la realidad una parte, ¿no? Entonces, Dios no tiene... Dios no tiene un nombre que lo define, ¿no? que lo recorte, diga es. Ni siquiera decir es el ser más poderoso de todos los... No, porque lo estarías clasificando entre seres. ¿No? Entonces, leyendo bien a Tomás, Tomás mismo dice cosas de Dios que en realidad rozan, ¿no es cierto? Nos ponen a la mente por fuera de las categorías, digamos. Entonces, pero sí, yo diría, digamos que sobre todo esto referido a los métodos de oración, digo, Ignacio, ¿no? La composición del lugar, imaginarse la escena, verse en ese lugar y entrar en diálogo con los personajes de la escena. Bueno, siempre todo tiene que terminar en cierto silencio, digamos. O sea, todo está bien, nos puede conducir, preparar, pero en algún punto, digamos, ya una vez que se ha dicho todo, tenemos que, ¿no? ¿Cómo es? En la lección. Llegar a la oración contemplativa. Claro, ¿no? En la lección, hace la lección, ¿no es cierto? Hace la meditación, hace la oración, y después la contemplación, que es justamente el estar en presencia del otro que está en silencio. Y hace el acto de fe que estás ahí. Digo, el acto de fe porque a veces ni siquiera es sensible, ni siquiera afecta a los sentidos, ¿no? Ni a los sentimientos. Y Dios obra misteriosamente, ¿no? En la oración de esa manera. Por eso San Juan después va a tener textos muy fuertes, él que tenía una vida mística muy intensa, va a decir que incluso si tenés una visión mística real, digamos, no ficticia, tampoco te tenés que apegar ni a la visión, porque Dios supera hasta la visión mística, ¿no? La fe nos pone en contacto con un Dios que supera todo, incluso todas sus manifestaciones, ¿no? Sí.
Bhagavad Gita. Ajá. Claro. Sí. Claro, sí, la multiplicidad de brazos y piernas representa la actividad, ¿no? La actividad ilimitada. Sí, el Bhagavad Gita es de los textos, el canto del Señor se llama, ¿no? El canto del Señor es un texto clásico, ¿no? Sí, Arjuna, el príncipe, ¿no es cierto?, descubre que su cochero es fantástica esa escena, ¿no? Su cochero, el que guía el carro, lo lleva a la guerra, ese cochero es el Dios, digamos, y tiene esa diálogo ahí con él y esa visión que vos decías. Sí, en la espiritualidad oriental aparece mucho el tema justamente de que lo divino es inabarcable, ¿no? Y esta conciencia tiene que romper justamente todos los límites del pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que finalmente, en esa inabarcabilidad, digamos, queda justamente que queda disuelta la persona misma del creyente, digamos, ¿no? La persona misma del creyente es también ilusoria, ¿no? Toda la realidad pasaría a ser ilusoria, ¿no? La única realidad real sería la trascendente, pero entonces uno mismo no existe y lo que existe es esa realidad trascendente. Es tan trascendente que ni siquiera es personal, ¿no? Entonces, la unidad última se da por disolución, digamos, no sé si es disolución, pero tampoco es la palabra, ¿no? Se da, en cambio, en el pensamiento cristiano, la unidad última se da por fusión de amor, digamos, ¿no? El amor mantiene unidos y al mismo tiempo el amor distingue, permite la diferencia, porque si no hubiese diferencia no habría amor verdadero, ¿no? Y entonces este es el misterio, que el misterio último en la realidad sea el vínculo de amor, sea el amor mismo, es una cosa más misteriosa todavía, digamos. Pero... El amor que mueve el sol y las demás estrellas, diría Dante. Sí. Pero en este camino, digamos, para llegar a eso, digamos, lo que es la mística oriental, tiene una palabra que decir, que está ahí, digamos, ¿no? No. No, sí. Antonio Melot tuvo correcciones de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Algunos de sus textos tenían errores doctrinales, digamos, ¿no? Él hace como justamente él era oriental, era de la India, yo no me acuerdo, ¿no? Era un jesuita, pero hizo un traslado directamente de toda la oración oriental al cristianismo, pero relativizó el cristianismo justamente en sus escritos. Dice, bueno, que el cristianismo es una forma más, ¿no es cierto?, de expresarse lo sagrado, lo misterioso, pero al final, entonces, en el fondo, no hay un encuentro personal en la oración de él, ¿no? En ese sentido. No, yo digo, bueno, cuando digo que hay que valorar lo oriental, me refiero a los textos antiguos orientales en su
cualidad propia, digamos, ¿cierto? O sea, distinguiéndolos del cristianismo, sabiendo que son ajenos a nosotros. Pero, sin embargo, viendo, ¿no es cierto?, lo de verdad que ellos podían haber alcanzado, sabiendo que no es toda la verdad, que queda muy limitado en cierto sentido. Pero, bueno, de ahí que yo digo, en las formas hay muchas cosas de San Juan que prácticamente está diciendo lo mismo, ¿no? En el fondo, no. ¿O decir la persona no religiosa en el sentido de que no tiene fe o no religiosa en el sentido de no tiene vida consagrada? Ah. Claro. Y todos se apegan a algo. Te puedes apegar a otras cosas, qué sé yo. Es cierto que en el mundo hay más preocupaciones, ¿no? Pero bueno, lo primero sería cultivar una vida espiritual real, digamos, ¿no? Para justamente desde ese lugar, desde ese espacio de la oración, las cosas de la vida cotidiana se equilibran, se evalúan de otra forma, ¿no es cierto? Permiten que uno vuelva a las cosas. Es como un ida y vuelta, digamos. Uno va y viene, ¿no? Del mundo a Dios, de Dios al mundo. Entonces, si mantiene la presencia de Dios, ¿no? Vas a poder, digamos, alcanzar esto que dice San Juan, ¿no? Que es decir, o en Teresa está puesto de una manera más positiva, ¿no? En Teresa, digo, Juan aparece más lo negativo en el sentido del despojo, ¿no? Dicho de si trabajas en la cocina, Dios, entre pucheros anda el Señor, ¿no? El puchero de Teresa son las ollas, digamos, por eso algunos traducen las ollas. Pero esa conciencia de que Dios nos acompaña, que las cosas vienen de Dios, percibir las cosas como viniendo de Él, y entonces también su ausencia, su pérdida, también lo evaluaremos o lo pensaremos a partir de eso. Pero sí, no es fácil. ¿Otro comentario? Sí, no, que estuve conectada pero haciendo otras cosas, entonces, y no había leído los capítulos, así que me sirvió. No, con esto de la filosofía, o más la mística, digamos, oriental, aunque claramente debe ser un camino súper válido, pero como que pienso también como que nuestra fe es encarnada, digamos, nuestro Dios se encarnó, entonces despojar totalmente el sentido, o sea, o despreciar a tal punto la carne o lo material, como que no sería ni siquiera el camino que Dios mismo eligió. Sí, sí, por eso es un equilibrio delicado, digamos, ¿cierto? El camino de la encarnación finalmente es el camino de la salvación, digamos, para nosotros remontarnos hacia Dios. O lo mismo lo del recogimiento, hace poco leí una cosa que era como que el recogimiento no era negar todo, sino abrazarlo todo en Dios, como elevarlo todo en Dios, sí. Afirmarlo, pero desde Dios.
Sí, sí, claro, bueno, eso es así y en la teoría es así. El problema es en la práctica, digamos, ¿no? Hasta qué punto en la práctica uno realmente está abrazando las cosas en Dios. Y entonces, por eso San Juan dice esto de que nuestro gozo final no está simplemente en disfrutar de las cosas, o nuestra tristeza última no está en perderlas. Entonces eso no quiere decir que literalmente uno no le importe nada, ¿no? Sino que nos importen en su justa medida, pero que el sustento último de la realidad es Dios mismo. Porque digo, es un equilibrio difícil de sostener, porque nos apegamos, ¿no? Y cuanto más legítimos, y esto también, cuanto más legítimos son los amores, más riesgo de apegarnos y de que se vuelvan una especie de algo que lucha contra el amor de Dios, ¿no? C.S. Lewis, el de las cartas del diablo a su sobrino, el de las crónicas de Narnia, tiene una obrita, no sé si la charlamos alguna, que se llama El Gran Divorcio, ¿no? El Gran Divorcio es sobre una visión del purgatorio, digamos, una cosa así que él tiene, ¿no? El título es por una obra del poeta William Blake, que se llama El casamiento del cielo y la tierra, ¿no? Pero él dice, no sé qué quiso decir Blake con ese título, pero lo que yo quiero decir es que hay un divorcio del cielo y la tierra. Perdón, del cielo y el infierno, el casamiento de Blake es el casamiento del cielo y del infierno. Entonces él dice, no sé qué bien quiso decir, pero en el purgatorio es donde empieza a disolverse, dice, los vínculos del cielo y del infierno. Es una visión particularísima que tiene Lewis de eso, ¿no? Pero los personajes están todavía justamente luchando con apegos, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los capítulos más impresionantes para mí es justamente cuando aparece una madre que ha perdido un hijo, ¿no? Que se le ha muerto el hijo. Y entonces esa madre vive en una especie de odio hacia el Dios que le ha quitado ese hijo, ¿no? Y Luis dice que es justamente esto, ¿no? Que es lo más difícil, porque el amor de una madre, de un padre por su hijo es como el amor más legítimo del mundo, digamos, ¿no? Y es el que te podría conducir hacia Dios, pero de pronto se puede volver en contra, digamos, ¿no? Yo lo he visto a veces en confesiones a gente muy mayor, ¿no? Que perdió un hijo cuando eran jóvenes y pasaron ya 40 años, 50 años, y siguen con un odio hacia Dios terrible, impresionante, prácticamente una rebeldía. Y bueno, esto era simplemente para decir que sí, el camino cristiano es el de la encarnación, y al mismo tiempo está esta paradoja, digamos, de que el mismo camino se nos puede volver obstáculos si no ponemos realmente a Dios ahí en el medio, ¿no? Bueno, de esto después se puede volver. Teresa tiene un poema famosísimo que todos deben conocer, ¿no? Que es
vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis a hacer de mí? ¿No? Es decir, lo que Dios quiera, recibir todas las cosas como venidas de Dios, ¿no? Entonces dice, si me quieres dar vida larga, vida corta, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, ¿no? En este sentido, justamente ahí creo que se puede entender más también lo del desprendimiento, ¿no? O sea, es abrazando esas realidades. O sea, si da riqueza, abrazando la riqueza, si da la pobreza, abrazando la pobreza, pero justamente porque vienen de Dios, ¿no? Y como para agregar algo que en sí es como que ahí la verdadera felicidad, porque por ahí algo que en relación al oriental es como que la felicidad está en el amor y algo así como más intangible, y para nosotros los cristianos la verdadera felicidad no es en sí como el amor, sino como el amar eso, o sea, amar la cruz, amar a Dios, amar al prójimo, amar la vida, amar lo que mande, y ahí el desafío, porque uno tiene que estar dispuesto a con buena ánima, digamos, con buen ánimo recibir lo que sea. Y esa la verdadera felicidad, y mande lo que Dios mande, o sea, así la humildad y demás, ¿no? Del alma. Sí. Sí, esa es otra de las grandísimas diferencias con la espiritualidad oriental, que justamente no se centra en el amor, la espiritualidad oriental, salvo algún medio fumado moderno, pero en realidad, o sea, la espiritualidad oriental dice que la felicidad consiste en no sufrir, o sea, quitar los deseos, digamos, ¿no? Porque entonces el deseo es lo que la frustración del deseo es lo que nos hace sufrir, y entonces la felicidad sería no tener sufrimiento, digamos. Y en el cristianismo es todo lo contrario. Bueno. Padre, puede ser que, sí, creo que es en la forma equívoca de Chesterton, que él termina, me parece que es ese, que él termina como descubriendo de alguna manera, porque era el místico oriental, que él quería nada, y dice, no puede ser, porque nada no es, un cristiano no quiere nada, no me acuerdo bien cómo era, pero me recordó, tendré que leerlo bien de vuelta, pero era algo así, como, a mí sí me había quedado boyando esto del desprendimiento, y esta diferencia entre como el no querer nada, pero que en realidad no es la nada, sino que es algo así como lo que decía Juan antes, ¿no? Como vaciarse mientras se va llenando de Dios, algo así. Sí. Sí. No lo tengo tan presente a ese texto de Chesterton, pero es un buen aporte. Tendríamos que hojearlo. Sí. ¿Qué piensan? Para mí la diferencia es la idea de lo eterno, porque la trascendencia nosotros lo vemos a través de lo eterno, y quien lo pone en cosas materiales o éxitos terrenales no tiene eternidad. Entonces, como que es muy difícil que alguien que no cree en lo eterno lo entienda, como quien no cree en el pecado no va a entender en la salvación. Es como que me parece que son cosas que van de la mano.
igualmente nosotros decimos que Dios es tan trascendente como inmanente de alguna manera, o que la realidad es de suya trascendente como inmanente, hay como una paradoja ahí. Ujú. Es decir, Dios está más allá de todas las cosas, pero también está como más acá, Sí. en el interior, en el hondo mismo de toda la realidad y todas las criaturas. Entonces, Sí, la trascendencia es un tema súper amplio, digamos, pero creo que se puede entender desde la trascendencia en el sentido de, también en el sentido de trascender, no claro, no en el sentido último, la trascendencia del mundo, pero sino la trascendencia de la persona, del yo, digamos, o del individuo. Este, es decir, ¿en qué cosas el ser humano eh, se arranca a sí mismo y se proyecta hacia otra realidad, hacia algo que está fuera, que trasciende su propia realidad? Entonces ahí podríamos decir que hay como niveles o reflejos o grados de trascendencia. Y en ese sentido, digamos, ya con que una persona ame a otra, digamos, realmente por la otra persona misma, la persona se trasciende a sí misma en el sentido que realmente se fija en otro, en algo que está fuera de sí. esto de Luis, hay una cita de Luis que dice algo así, si pudiéramos como resumir o decir algo del cristianismo, que es como, la voy a buscar porque está por ahí la frase. Ujú. Digamos, el cristianismo básicamente es lo que nos hace salir de nosotros mismos. Como que eso es el cristianismo, digamos. Salirse de uno mismo, digamos. No. eh, la voy a buscar, porque si no voy a meter la pata. Pero, Dale. digamos, como que entraba por Eh, ahí. entonces, bueno, digamos, la trascendencia, digamos, también se puede ver como justamente todos estos intentos de y ahí entran, digamos, todos estos intentos humanos, digamos, que vos decías, Mavi. O sea, el hacer una obra que quede para la posteridad, digamos, siempre fue una forma de trascendencia. El dejar los hijos mismos, digamos, ¿no es cierto? La fama, ¿viste? Para los antiguos era como una especie de trascendencia. Es decir, termina la vida de la persona, pero eh, ha sembrado algo en el mundo, ¿no? O sea, pero claro, desde el punto de vista cristiano son todas trascendencias muy relativas, digamos, muy pobres, ¿no es cierto? No llegan a lo mejor a decir o hacer todo lo que podría ser la trascendencia. Y por eso la trascendencia real justamente se da en, en reconocer a Dios y en ponerse en manos de Dios. Y entonces cualquier cosa, uno sabe que la trascendencia en realidad está en manos, es Él, digamos, ¿no? El que rescata toda nuestra realidad. De manera que una acción hecha en Dios, o sea, hecha por amor, tiene un valor eterno, digamos, tiene un valor trascendente, aunque en sí misma sea ínfima, digamos, y no lo sepa nadie. Aunque eh, para nosotros es así, digamos. Después, para el resto del mundo a lo mejor no, digamos. Puede haber vidas, para el resto del mundo puede haber vidas intrascendentes, digamos. Y para nosotros ya, por el hecho mismo que Dios nos ama, ninguna vida es intrascendente y todas son eternas y a su vez, bueno, lo que nosotros aportamos a este mundo, a esta creación, se eterniza en Dios también. Es difícil explicarle eso a alguien que no cree.
Ujú. Bueno, viste, la poesía también es una expresión de la trascendencia, porque, bueno, digamos, para qué escribimos poesía? Digamos? Si todos se quedan encima en lo útil de este mundo, la poesía justamente se rescata esta dimensión de las cosas que no empieza ni termina con la cosa misma. Eh, mm, Bueno, la Bueno, seguimos esta noche. hacemos, Ahí tengo hacemos, ya encontré la cita, después la de Lewis. buenísimo. Después, Bueno, después la compartís. dale, Bueno, hacemos una Ave María. dale. En nombre del Padre, Dale. del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos. Nos vemos, adiós. Aprende bien.